Bueno, hasta ahora hemos desarrollado toda la, digamos, algoritmia para llegar a la solución del sistema de ecuaciones algebraicas lineales usando eliminación de Gauss. Es momento de hablar del error. Nosotros sabemos que durante las operaciones se van a cometer errores de redondeo, con lo cual si vamos a resolver el sistema A por X igual a B, lo que vamos a obtener es un valor estimado X sombrero. Esto significa que si hacemos la cuenta A por X sombrero menos B no nos va a dar 0, sino que nos va a dar un residuo. Un residuo significa algo pequeño. Ahora, pequeño siempre tiene que ser respecto de algo. Entonces, el R tiene que ser pequeño en el sentido de que su norma tiene que ser mucho más pequeña que los sumandos del primer miembro, en particular, digamos, del término independiente B, de la norma del término independiente B. Ahora bien, si hacemos la resta entre las dos expresiones anteriores, se nos cancela el B y nos queda esta expresión donde si llamamos o identificamos, mejor dicho, el error absoluto exacto, que es el valor estimado menos el valor exacto, delta X, nos queda la ecuación o el sistema A por delta X igual a R. Entonces, donde A es nuestra matriz de coeficiente, R es el residuo y delta X, insisto, es el vector error absoluto exacto. Pero entonces esto es de vuelta es un sistema de ecuaciones algebraicas lineales que justamente nos calza muy bien con la descomposición LU de la matriz A, porque justamente es el caso en que tenemos que volver a resolver el sistema con la matriz A, pero con un término independiente R que recién pudimos calcular después de haber resuelto por primera vez el sistema, es decir, una vez que conocíamos X o su valor estimado. Entonces esto se resuelve con la descomposición LU y se obtiene, obviamente debido a los errores de redondeo, no vamos a obtener el error absoluto exacto, sino un valor estimado delta X sombrero, que esperamos que sea en norma mucho menor que la norma de valor estimado. Ahora vamos a hacer algunas operaciones algebraicas. De nuestro sistema A por delta X igual a R despejamos el delta X como A a la menos 1 por R y tomamos norma. En realidad, cuando tomamos norma, la norma de un producto es menor o igual que el producto de las normas, por lo cual la norma de delta X es menor o igual que el producto de la norma de A a la menos 1 por la norma del residuo. Por otro lado, de la misma manera, yendo a la ecuación original A por X igual a B y tomando normas, aquí tendremos que la norma de A por la norma de X es mayor o igual que la norma de B. Significa que puedo hacer una división de los primeros miembros y de los segundos miembros y se conserva la desigualdad primera, es decir, el menor o igual, porque a la izquierda estoy dividiendo por el mayor valor y a la derecha por el menor valor, con lo cual nos queda esta desigualdad norma de delta X sobre norma de X menor o igual que un coeficiente que hemos llamado K de A por la norma del residuo sobre la norma de B. Ese coeficiente K de A no es ni más ni menos que el producto de la norma de A por la norma de A a la menos 1. Fijémonos entonces que a la izquierda quedó algo así como una medida del error relativo de X. A la derecha queda el residuo o la norma del residuo referido a la norma de B, y nos queda entonces el número de condición de la matriz K de A, que así se denomina, como una suerte de factor de amplificación. Tengamos en cuenta que como A por A a la menos 1 es la matriz identidad, nuevamente aplicando que la norma de A por la norma de A a la menos 1 va a tener que ser mayor o igual que la norma de I que vale 1, llegamos a la conclusión que el número de condición de la matriz siempre es mayor o igual que 1. Entonces acabamos de ver que el número de condición de alguna manera funciona como un factor de amplificación de los errores de redondeo.
De la misma manera podemos mostrar que también funciona como factor de amplificación de los errores de entrada. Aquí mostramos un desarrollo en el cual pensamos que A tiene un cierto error, trabajamos con el error absoluto exacto, el delta A, que en consecuencia produce un error en X que lo llamamos delta sub A X. Entonces, restando ambas ecuaciones y despreciando términos de orden cuadrático, finalmente podemos despejar el delta sub A de X como menos A a la menos 1 por delta A por X. Y entonces ahora tomamos normas. La norma es menor o igual que el producto de las normas, y entonces esto multiplicando y dividiendo por la norma de A, nos queda que esta especie de error relativo en X debido al error de entrada en A es menor o igual que el número de condición por el error relativo de A. O sea, claramente tenemos una expresión donde K de A lo podemos identificar como un factor de amplificación. Sin mostrarlo, abajo se ve que también podríamos pensar qué sucede si lo que tenemos es un error o una perturbación en B. Haciendo una álgebra muy parecida vamos a llegar a un resultado totalmente similar. K de A también funciona como factor de amplificación del error de entrada en B. Hemos estado hablando de norma, se suponen que ya todos los que ven este curso tienen un concepto de lo que es una norma, pero simplemente como un recordatorio, una norma no es ni más ni menos que una medida de la magnitud, ya sea del vector o de la matriz. Si queremos, es como una generalización del concepto de módulo. Y en particular aquí está expresada cómo calcular la norma infinita de un vector y de una matriz que nos puede servir para hacer algunas cuentas rápidas. Ahora bien, una vez que hemos determinado el error, podemos también dar un paso más y decir, ¿estamos conformes con ese error que provino del redondeo al hacer eliminación de Gauss? Bueno, para ello tenemos que hacer una comparación con una cierta tolerancia. Pensemos que nos dan una tolerancia relativa, digamos un tanto por ciento, un tanto por mil, lo que sea. Y entonces, donde tenemos que comparar entonces este valor estimado del error absoluto con el valor estimado de X, con X sombrero. Entonces, si no se cumple con la tolerancia establecida, es decir, si el error relativo en normas, digamos, es mayor que esa tolerancia, podemos desarrollar una estrategia para mejorar eso. Evidentemente, por la propia definición, el X exacto no es ni más ni menos que el X estimado menos el error absoluto exacto, de acuerdo a cómo lo hemos definido. Entonces lo que nosotros podemos hacer es reemplazar en el delta X el valor estimado y vamos a obtener un valor X doble sombrero que nuestra expectativa obviamente es que sea un valor más preciso. No va a ser el exacto porque no tenemos el delta X exacto, pero sí tiene que ser un valor más preciso. Entonces, ¿qué podemos hacer? La forma más sencilla de expresar esto es decir, sobreescribimos este X doble sombrero en el X sombrero. Total, ya no necesitamos más la primera estimación. Y repetimos el procedimiento, es decir, hacemos A por el delta X igual a R, donde el R lo calculamos como A por X sombrero menos B, igual que antes, simplemente que es el nuevo valor de X sombrero. De ahí sacamos el delta X por eliminación de Gauss y volvemos a hacer la pregunta. ¿Es menor o igual que la tolerancia? Si no lo es, volvemos a repetir el ciclo y en todo caso iteramos hasta que sea menor o igual que la tolerancia. Lo que es interesante de este proceso que se denomina refinamiento iterativo por razones obvias es que ahora nosotros lo que era originalmente un error de redondeo, ahora en cambio lo hemos
lo hemos sustituido por lo que es un error de truncamiento, porque ahora nosotros lo que estamos haciendo es, luego de haber obtenido nuestra primera estimación que tiene un error de redondeo, empezamos a iterar. A partir de ahí, lo que hacemos es controlar de alguna manera ese error de truncamiento. Efectivamente, un proceso iterativo eventualmente lo vamos a truncar y nos vamos a quedar con el último valor que cumpla con ese criterio de tolerancia. De modo que hemos cambiado error de redondeo por error de truncamiento. Y como en todo proceso iterativo nos queda por contestar la pregunta del millón. ¿Siempre converge este proceso? Digamos en general que nunca podemos decir siempre, es decir, el siempre no existe, nada es para siempre, ¿sí? No podemos pensar que un proceso iterativo va a converger siempre. En todo caso, converge bajo determinadas circunstancias. Y eso es lo que vamos a tener que analizar en la próxima clase.